Muy bien, entonces, dicho esto sobre la firma, vamos al 424. El 424 ha sido retocado en su redacción original por esta ley que es la ley 30293 de fines del 2014, que lo que está evidenciado en rojo, aparte que tiene mis rayitas, algunos vetos que pasé por ahí, este es el texto, está vigente, ¿no? El texto vigente es el que está así horrible en blanco. ¿Qué cosa está transcribiendo Fernando? La ZPO. Sí, les estaba Escrito de diciendo que demanda. equivalente al 424 es el artículo 163 del Códice di Procedura Civile y el párrafo Esa es la 253 citación, es... la Ajá, citación en Italia. claro. Y Entonces, tenemos el el 4, párrafo ustedes ven, 253. lo que están viendo es el texto original, eso es lo que entró en vigencia, el 28 de julio del 93 y se mantuvo así tal cual hasta esta reforma que se hizo en el 2014 con vigencia febrero 2015. O sea, no hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado lo relativo al inciso 2, ¿no? Respecto del domicilio procesal, que ahorita vamos a ver. ¿Y qué más ha cambiado? Pues el inciso 9, que fue suprimido, y la redacción de lo que en su momento fue el inciso 10. ¿Qué parece decirnos el 424? Que la demanda, ¿no? Eh, la demanda debe contener todo eso, que todos estos son ingredientes de la demanda, pero en realidad aquí hay como mínimo 3 actos en uno, ¿ah? 3 actos en uno, de hecho ahí hay 3 actos en uno, lo que está en el 424. Pero vamos al texto vigente, ¿no? El texto vigente, que es idéntico, ¿no? La demanda se presenta por escrito, lo que ya hemos visto, y contendrá uno, la designación del juez ante quien se interpone, propio de nuestro modelo. El inciso 2, donde ha habido esta adecuación justamente a unas modificaciones que se hicieron a nivel de una ley, que es esta ley 3229, que introduce algo de tecnología al Poder Judicial, con la figura del domicilio procesal electrónico constituido por una casilla, ¿no? Una casilla electrónica que no es un simple correo electrónico, es una casilla que es asignada a petición, todo por su página web, a petición del interesado por el propio Poder Judicial, es un número, ¿no? Un número de casilla electrónica que todo aquel que presenta un escrito judicial debe tener en su primer acto, ¿no? De fijar en su primer acto, y luego viene una serie de componentes, ¿no? El primero, el nombre, datos y identidad del propio autor, del acto, ¿no? El 3 se refiere a cuando el demandante se está actuando por otro, a través de otro, es decir, o un representante o un apoderado, o sea, todo esto se refiere al sujeto autor del acto. El 4 se refiere al demandado, el 5 ya es el objeto, qué cosa quiero, petitorio, el 6 es por qué lo quiero, los hechos en que fundo el petitorio, el 7 va relacionado con el por qué jurídicamente, ¿no? Es la causa jurídica por la cual estoy pidiendo, que es la calificación jurídica de mis hechos, el monto del petitorio, del cual vamos a hablar en su momento, y es aquí donde se produce una modificación terminológica, porque antes decía que la demanda contiene todos los medios probatorios, y esto es equívoco, porque la demanda no contenía los medios probatorios. La demanda, ¿cómo voy a contener todos los medios probatorios? Si yo ofrecía la declaración de un testigo, no podía estar contenido el testigo dentro del escrito ¿no? Sino es el ofrecimiento, nos está indicando ya el acto, ¿no? De ofrecimiento de medios probatorios. Y una modificación en el inciso 10
sucesiva, ¿no? Que siempre estuvo como firma del mandato, esto fue modificada sucesivamente, primero en el año 2005 y luego no me acuerdo en qué año, 2016 creo, o 17, en la época de Kuczynski, en donde se agregó algo relativo a que no requiere firma de abogado en los procesos de alimentos y de filiación. Quizá quisiera, como ya no vamos a regresar sobre esto y un poco ligándonos a lo que hablábamos, que todo escrito debe ser firmado, para ya no tratar, este es un acto escrito, la demanda es un acto escrito. ¿Se me está viendo en las dos salas? Efectivamente, profesora, así se la ve. Sí. Porque, y ahora sí me veo. Entonces, como es un acto escrito, tiene que ser firmado y firmado por la parte. Eso es con todo lo que ya dijimos, ¿no? Con la misma, ¿no? Para quien no sabe firmar, la misma problemática en términos generales del artículo 131. Pero se dice que debe ser firmado como acto escrito, ¿no? Como acto escrito por abogado, ¿no? Por abogado. ¿Por qué? Porque entre nosotros es preceptiva la intervención de abogado, pero el abogado parece un firmante nomás. El abogado es quien plasma jurídicamente el acto, ¿no? El acto de parte. No se puede presentar en el ordenamiento peruano ningún escrito judicial sin firma de abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es necesario, es el que tiene entre nosotros el ius postulandi. ¿Qué es el ius postulandi? El ius postulandi es el poder o la facultad de presentar justamente escritos ante los órganos judiciales. Esto no está para nada claro en el ordenamiento peruano. En España no es así, por ejemplo. En España el que tiene el ius postulandi son los procuradores, ¿no? Los procuradores, que son una profesión jurídica distinta de la abogacía, tiene su propio colegio además, que son los únicos que pueden representar, ¿no? Representar a las partes. O sea, ellos son representantes de las partes y se individualizan desde el comienzo, ¿no? En cambio, nosotros el abogado pasa pues desapercibido porque parece solamente un firmador, ¿no? Que se acompaña a la firma de la parte. Esto es otro tema por revisar, ¿no? Porque es la intervención preceptiva de abogado, que es la regla, ¿no? La regla. Aquí lo han plasmado para la demanda, pero eso vale para todo escrito judicial, ¿no? Que se requiere intervención de abogados, salvo, obviamente, que la ley establezca lo contrario. Y eso es justamente lo que se quiso hacer al establecer estas excepciones, primero en el 2005 con las modificaciones, algunas modificaciones aportadas al proceso de alimentos, a iniciativa de esta megacomisión que se instituyó en los tiempos de Toledo en el año 2003 y que entregó pues sus conclusiones y sus propuestas en el año 2004, que se llamaba la Comisión de Reforma Integral de la Administración de Justicia, alias Seriajus, ¿no? Que entre las tantas cosas que presentó, aparte de un informe general grueso, que no sé qué tanto venía de la comisión, porque más bien venía del secretario técnico, pues presentó unos proyectos, ¿no? Unos proyectos. Esta comisión fue integrada por Juan Monroy, en representación del Tribunal Constitucional, y había, pues, tenía varios integrantes que venían del Poder Judicial, del Ejecutivo, etc. Y al final, pues, hubieron algunos a proyectos específicamente para el proceso civil en calidad de urgentes, y entre ellos estaba esto de modificación del proceso de alimentos, etc. No, varios. Y entre ellos estaba esto en materia de alimentos, de exonerar la necesidad de la firma de abogado para las demandas de alimentos, pero solo para las demandas de alimentos, no para el resto de actuaciones escritas en el proceso de alimentos, ¿no? Que además se modificó
el Código de los Niños y Adolescentes también en este aspecto, porque tenemos la doble regulación nosotros de los alimentos en el Código Procesal Civil, aparte del Código Civil, ¿no? Código Civil, Código de los Niños y Adolescentes, más en su aspecto procesal, en el Código Procesal Civil y en el Código de los Niños y Adolescentes. Eso se modificó en ambos lados, pero siempre haciendo referencia solo a la demanda. Y luego, en los tiempos de Kuczynski, cuando se dio una reforma de la ley relativa a ese proceso especial, creo que lo mencionamos al tratar de la tutela, de esta expresión tutela diferenciada, de este proceso especial de filiación extramatrimonial, de competencia de los jueces de letrado, se hizo una modificación allí, y entre las tantas modificaciones se estableció que no era necesario para la demanda la presentación, la firma de abogado. Y esto, a esto subyace en realidad un prejuicio equivocado, ¿no? Porque se piensa que la intervención de abogado sea pues un costo. O sea, ustedes que estudian derecho para ser abogados, ¿no? Pues desde las alturas de algunos en el poder, pues consideran, y esto es lo que puso en blanco y negro los propios proyectos de Seriajuse en este aspecto, que es para reducir los costos, eliminamos al abogado, la intervención del abogado, como si el abogado fuera pues un lastre del cual se puede prescindir y no es aquel que expresa en términos jurídicos lo que en términos no jurídicos le ha expresado su cliente, ¿no? Su cliente. Entonces se piensa que el abogado es solamente un firmador, ¿no? Es un costo, el costo de que intervenga un abogado, hay que pagarle honorarios, hay que pagarle, qué sé yo. Eso me parece un enfoque absolutamente equivocado, porque el abogado es el defensor técnico, ¿no? Es el defensor técnico de una parte, y por tanto no es simplemente un firmador. Por más que la profesión a veces se ha degenerado y tenemos un superávit de abogados que son meros firmadores que venden por 5 soles su firma, eso ya es la degeneración de la profesión, y habría que ponerle pues alguna salida a estas cosas que pasan no solamente en nuestra profesión, sino también en otras profesiones, en donde ingenieros venden su firma para ponerla luego en un plano, y luego puede pasar mil cosas, ¿no? Venden, o sea, venden su profesión, ¿no? Esta es la degeneración del profesional. En el caso de los abogados, como hay muchos, hay solamente estos abogados firmadores, ¿no? Que venden su firma. Entonces, por parte de esta idea equivocada, cuando suprime la intervención de abogados. Dice, no, pero total, estos son asuntos sencillos, ¿no? Pueden ser sencillos o no sencillos, pero se requiere, el abogado no es un simple escribidor, ¿no? Ni es un simple firmador, ¿no? Uso la expresión de Vargas Llosa, ¿no? El escribidor, uno que escribe demandas, no. Él traduce en términos jurídicos las pretensiones que en términos no jurídicos dice tener su parte, la parte que patrocina, ¿no? Es un patrocinador, es un defensor técnico, profesional de los intereses del sujeto que constituye su cliente, ¿no? Es algo muy serio. Entonces se piensa que con esto iban a disminuir los costos, por eso si ustedes se van a la página del Poder Judicial, se van a encontrar que para estos dos asuntos existe un formato para que pueda ser completado, o sea, eliminaron, ¿no? Eliminaron la necesidad de la firma de abogado y pensaron que la alternativa para esos casos era un formulario, ¿no? Un formulario que está acá, por acá. Está por este lado. Sistema, boletín, sistema, buzón, libro, orientación. ¿Dónde está Fernando? Está por acá. Esa página web más desordenada. No, está por aquí, está por aquí. Ah, cita. Formulario, aquí está. Este es el formulario.
Este es el formulario, ¿no? Entonces aquí uno tendría que completarlo. Ya lo han hecho más bonito, ¿no? Pero esto es lo que quieren, ¿no? Que con esto se sustituye. Este es para un formulario de demanda de alimentos para niñas, niños y adolescentes. ¿Ah? Entonces uno tiene que completarlo, poner aquí, todo esto pues, lo puede hacer a mano, lo puede hacer a máquina, si puede, ¿no? Y imagínense, ¿no? Que esto pueda sustituir un abogado. Esta es la idea, ¿no? Solicito se fije pensión de alimentos de tanto, ¿ah? De tanto. Y luego tendría que poner necesidades. Esto no se exige cuando uno presenta una demanda, necesidades, ¿ah? Y poner el monto acá. Ahora, ni siquiera lo han hecho para ser llenado virtualmente, me lo voy a bajar. No, no se puede llenar. O sea, ni siquiera se puede, tiene casilleros para llenar, no. O sea, tiene que hacerlo manualmente, porque si no, no se va a poder. Manualmente. Medios probatorios, y esto quiere que lo haga la parte, porque con esto quieren ahorrarse al abogado. En realidad con esto promueven el tinterillaje, ¿no? El tinterillaje, que intervenga quien no es un abogado y se hace responsable, ¿no? Porque aquí hay que, al profesional, como buen profesional, hay que hacerlo responsable. Por lo tanto, les invito a pensar en este aspecto de esta exoneración de la intervención solo para la demanda y que si realmente con esos formatitos estamos supliendo, ¿no? Estamos supliendo la intervención del abogado. Esto es algo que yo no creo, ¿no? No creo, no considero que sea lo ideal. Cuando el abogado, la persona no puede tener acceso a un abogado que es su defensor, pues para qué es lo que dice la Constitución, ¿no? O sea, la persona de escasos recursos, pues a ese hay que asegurarle, no exonerarlo de tener un abogado, sino hay que asegurarle que tenga un abogado, que es otra cosa, ¿no? Que es otra cosa. Y los abogados son los primeros, como aconseja Fernando, de valorar su profesión, claro. Pero no por una cuestión corporativa, sino por la misión que le corresponde desempeñar el abogado, que tiene que defender con las uñas a su cliente, ¿no? Y asume un deber profesional. Es un deber profesional que debe ser ejercitado con todas las reglas de la ética profesional y de la deontología profesional. Bueno, como ustedes ven, lo primerito, salvado esto, lo primerito es acto dirigido al juez. Esto implica, ¿no? Esto tiene una serie de consecuencias. El primer elemento de la demanda es la designación del juez, responde a nuestro modelo de demanda, implica la previa determinación del juez competente en función de la pretensión a plantearse. Yo espero, tengo la esperanza de que en el curso anterior pues hayan hecho las reglas de competencia. Si no, como siempre, le pido a Fernando que les dé, si no, un refresh, una actualización, si no, vamos a la regla de competencia, una fijación de la regla de competencia, porque es lo primerito que uno tiene que establecer. Por eso se requiere de un abogado, entre otras cosas, porque muchas veces no es fácil determinar al juez competente, porque puede entrar en juego una gama de reglas y cuando uno presenta su demanda ante juez incompetente, si hierra en ello, pues puede ser que esté complicando la existencia de ese cliente, ¿no? Cuando es un abogado, ¿no? Es lo primerito, porque las reglas de competencia pues atienden a varios criterios, ¿no? El criterio de la materia, el criterio a veces de la cuantía, a veces del territorio, ¿no? Y por lo general son reglas de competencia diversificadas, reglas de competencia objetivas, materia, cuantía, y reglas de competencia atendiendo, ¿no? Al territorio donde una vez seleccionado, si es un juez de paz, si es un juez de paletrado, si es un juez especializado, de cuál lugar, ¿no? De cuál lugar. Que a veces uno puede equivocarse
Y por eso es importante tener muy presente las reglas de competencia, porque uno dirige la demanda, ¿no?, a ese juez, a ese, no otro, sino a ese juez. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y si ahora un poquito se ha desdramatizado, hasta hace unos años, justamente una de las más saludables en cierta medida reformas, aunque hay algunos que no le ha gustado, que se hizo a fines con esta ley, ¿no? Esta ley 30293, entre las tantas cosillas, y son pequeños ajustes, algunos muy importantes. Uno de ellos fue en materia de competencia, en el sentido de que, de establecer que si uno presenta su demanda, ¿no?, ante el órgano jurisdiccional equivocado, lo primero que tiene que hacer el juez para aquello que puede apreciar de oficio, artículo 35 del Código, es materia, cuantía, territorio improrrogable. Lo primero que el juez tiene que analizar su propia competencia, y si considera que es incompetente, lo remite, ¿no?, lo remite al juez que considera competente. Por ejemplo, yo presento una demanda, el juez, ante un juez de paz letrado, ¿no?, ante un juez de paz letrado, por cuantía, ¿no? No me fijé bien la cuantía y el juez dice, no, yo no soy competente por la cuantía, esto porque exorbita mi competencia por cuantía. Yo tengo un cuadrito, se los voy a poner, pero no lo tengo ahorita a la mano. Lo voy a colgar. No sé si no lo puse, Fernando, ¿no? Me parece que no, profesora. De todas maneras, le hago recordar. Sí, ahorita lo ponemos. Terminando, algo muy sucinto sobre las competencias por cuantía. Sobre todo las competencias por cuantía entre los jueces de paz, los jueces especializados, cómo se divide la competencia en términos cuantitativos, siempre bajo las unidades, la URP, ¿no? Esta URP. Profesora, sí. un tema bastante recurrente que veo en la praxis, o sea, sí, la pregunta le va a parecer tal vez tonta, pero es algo que sucede, por ejemplo, al momento de registrar laudos, en el SEASA me parece, siempre te piden una cuantía, pero hay veces en las que la pretensión es indeterminada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nulidad, he visto que, me parece que es una pretensión de cuantía indeterminada, pero siempre se pone como cuantía el monto contractual. ¿Es esto correcto o está equivocado? Ay, habrá que ver qué cosa dice pues el CIAS, ¿no? O sea, a nivel de contratación pública, no lo sé. Pero en general, por ejemplo, cuando se presenta una demanda y se pone como monto, si es una nulidad de acto jurídico, supongamos, es Mire, eso lo ha establecido por determinado. resolución administrativa para el pago de la tasa. A un cierto punto, porque como las tasas judiciales son ingresos propios, dijeron aquí estamos perdiendo dinero. Y entonces establecieron que en caso de nulidades o de resolución de contrato, en materia contractual, la cuantía para los efectos de la tasa es el monto pactado, ¿no? La prestación. Depende, pues, del contrato de compraventa, por ejemplo. ¿No? Pero eso es a los efectos del pago de la tasa judicial. Eso no significa que sea un asunto con cuantía, lo cual es tan relevante para determinar el procedimiento. Entonces, la cuantía para los efectos de la competencia, ¿ah?, es el valor del asunto cuantificado, y no todos tienen asunto, ¿no? No todos tienen cuantía, hay pretensiones no cuantificadas, las meramente declarativas no son cuantificadas. Es un grave problema esto, ¿no? Deberíamos aclararlo legislativamente. ¿No, Fernando? Sí, profesor, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, trae diferentes problemas, por ejemplo, como usted Claro, muy bien lo ha porque mencionado, para el momento de la determinación de la competencia. Les invito a ver la resolución y el reglamento de aranceles judiciales, ¿no? Y ahí se establece, ¿no? Se establece que en determinados asuntos, nulidad, prescripción, no sé cuánto, ponen un valor, es el valor del inmueble, el valor no sé cuánto, pero eso es a los efectos de los aranceles, del pago de los aranceles.
no de la cuantía del asunto, Por para eso a los veces efectos de la competencia. cuando interpone una demanda de estas meramente declarativas, la hace con miedo a veces porque ya, si bien no se declara Claro, improcedente, te dilata el proceso que después lo tengan que remitir al por juzgado. supuesto, porque eso es lo que iba, es lo siguiente. Esta parte, digamos, que ha sido modificada y ha hecho que sea menos grave el equivocar o que sea una situación equívoca a veces, ¿no? Hasta el año 2015, febrero de 2015, que entra en vigencia esta ley que modifica el artículo 35 cuando el juez consideraba y a la par, ¿no? A la par, modifica el artículo que ya llegaremos, el 427 del código. El artículo 35 y el artículo 427, sobre todo, decía que si se presentaba la demanda ante el juez incompetente, si el juez consideraba que era incompetente, se declaraba improcedente la demanda, o sea, la demanda venía, uso la expresión también de la ley, rechazada, como si nunca hubiera sido presentada. En cambio, con esta reforma se ha establecido que en el caso que el juez se considere incompetente por razón de materia, de cuantía, de territorio improrrogable, la remite al juez, se declara su propia incompetencia y lo remite al juez competente, ¿no? Se lo remite al juez competente, pero es por conducto oficial y es el que él considera competente, ¿no? Con la consecuencia que se remite y por conducto oficial que por ese desastre interno del Poder Judicial, pues es una viacrucis de camino, es un camino largo, porque tiene... ¿Ya llegó la demanda de destino, Fernando, a su demanda contencioso administrativa Ni contra siquiera ha Amparo? salido el oficio. Todavía ni siquiera sale. ¿Ve? Porque Esa tiene que jueza la hacer... conozco de años, es bien lenta el proceso. Es terrible. O sea, en la letra de la ley parece buenísimo, ¿no? Parece buenísimo. Por eso muchos abogados dijeron, no, mejor que me lo declare improcedente, porque después pido que me den mis anexos o se los dejo nomás y presento mi demanda en otro lado. En cambio, no. Eh, pero claro, pero digamos, desde la óptica teórica, pero al margen de ese desastre que es la organización del Poder Judicial, para que algo salga de un juzgado, parece que hubiera pues un imán que lo mantiene adentro, una fuerza, ¿no? Una fuerza el centro de la tierra que viene atraído, ¿no? No sale para que vaya a destino, pues hay un problema interno, ¿no? De organización interna. Y entonces, pero la idea fundamental es que ya no se declara improcedente la demanda por incompetencia de lo que puede el juez apreciar de oficio, sino que se remite al juez competente, que luego esto se demore siglos, meses, semanas, meses, ¿ah? Esperemos no años, pues es algo que es disfunción, eso ya es un problema administrativo que hay que resolverlo de otra manera. La ley está en lo correcto, así se hace un poco en todas partes. En el Perú se dijeron, no, nulo todo conclusión del proceso o declaración, si esto ocurre al comienzo, improcedente de la demanda fuera de acá, o sea, cerrarle la puerta en la cara. Pero no deja de ser, de hecho, si uno dirige su demanda, ¿no? Presenta su demanda ante el juez y le da la oportunidad que él se declare incompetente, que se genere, ¿no? Que se genere este problema interno que va a demorar el inicio del proceso en serio, ¿no? Porque todavía pues va a tener que llegar al juez de destino, lo cual puede demorar mucho tiempo, y ese juez de destino podría decir un momentito, ¿quién dice que yo soy incompetente para conocer esto? Y puede decir, no, yo soy incompetente. Entonces surge el conflicto negativo de competencia que tiene que ser resuelto por un tercero, que si estamos dentro del mismo distrito judicial, dependiendo, hay unas reglas que están establecidas en el artículo 36, cuyo texto me remito, pero digamos, siempre cabe la posibilidad que el juez de remisión diga yo soy incompetente y seguimos allí y todavía estamos en los prolegómenos, ¿no? Estamos en los prolegómenos, nuestra demanda está en el limbo,
¿no? En la producción de la posibilidad de producción de los mayores efectos, que son cuando se pone en conocimiento del demandado. Todo esto ocurre al margen del demandado, ¿no? Al margen del demandado. El demandado todavía ni sabe que es demandado. Entonces es importante manejar bien las reglas de competencia en lo que se puede manejar, porque esto requeriría mayores precisiones, ¿no? Muchas mayores, sobre que esto se merece pues un seminario. Fernando, propóngale pues a Renzo un seminario sobre, pero no ahora, no, mejor no le proponga nada, porque yo estoy exhausta. Está ocupada, está ocupada. No, yo estoy exhausta, pero hay cosas que mentalmente quiero hacer, pero luego cuando ya se materializa, siento el agotamiento. ¿No? Ustedes no saben cuán agotada estoy, no saben, nadie puede saber. Es que los chicos no saben que usted lleva varias cátedras, no solamente en San Marcos, sino también en la Católica, en la Universidad de Lima, en la maestría de la Católica, y eso es muy agotador. Es muy agotador, porque no es agotador hacer la clase. La clase, eso fluye. Lo agotador es lo que antes y después. Muy bien. En esta demanda, conforme al 424, nosotros vamos a separar 3 actos en uno, ¿no? Aparentemente es un solo acto de demanda, así le llama, pero en realidad hay 3. El primero es el apersonamiento del demandante, que es el demandante que se constituye como parte. Y esto es consustancial al modelo de demanda como demanda dirigida al juez. Es el primer acto del proceso. Y por lo tanto es el primerito que realiza quien se pone como demandante, se apersona. Vamos a ver qué es eso, que no está previsto así en la ley, está todo mezclado, pues. La demanda en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto como acto de postulación, de planteamiento de una pretensión de tutela de algún tipo y de inicio propiamente del proceso. De inicio propiamente del proceso. O sea, la demanda también tiene esta doble careta, ¿no? De ser contenedora de la pretensión de tutela y de ser acto de inicio del proceso con ese objeto. Y finalmente un tercer acto, que ahora está más clarito, que es un acto, porque implica una acción, que es clarito en los términos del 424, inciso 9 ahora, el ofrecimiento de medios probatorios. Ya la expresión el ofrecimiento nos está indicando que es una actuación distinta, ¿no? Distinta del demandar, ¿no? Y esto lo vamos a ver. Entonces, vamos al apersonamiento. En los modelos, por ejemplo, ese que les decía que eso que no son ajenos a la francesa, a la italiana, en donde pues primero la demanda como acto de llamamiento, ¿no? Es un acto de llamamiento al proceso, el llamamiento ante el juez que contiene la pretensión, contiene todo. Pues primero lo conoce el demandado y después se presenta ante el órgano judicial. Pero por separado, la parte demandante tiene que hacer la constitución como parte. Es separado, ¿no? Y si tanto es así que si él no se constituye, pese a haber hecho todo esto, no se constituye como parte, pues cae en rebeldía el demandante, ¿no? Cae en rebeldía. Es un mundo distinto. Entonces, pero esto es distinto en los ordenamientos en los cuales el acto 1 es la demanda, así llamada, y es el acto 1 del proceso, ¿no? Acto 1. Siendo el acto 1 del proceso, es el momento en el cual el demandante, o el quien se presenta, el sujeto que pretende, ¿no? Se constituye como parte demandante. Esto no está previsto en el código, bajo este nombre. Entonces, en la praxis se usa mucho, ¿no?
Dice, me apersono al instante, me apersono, me apersono, me apersono. Pero la figura del apersonamiento como acto procesal no está prevista en el código. O sea, no está prevista, está implícita en el código. Está apenas implícita para el demandante, en el caso, para el demandante, en el 424. Pero, en realidad, el código también impropiamente habla de la comparecencia al proceso, que es en la parte de partes, no le dice partes, dice comparecencia al proceso, haciendo una mezcla entre actuación y estática y actuación, porque una cosa es en abstracto establecer quién puede ser parte y otra cosa es quién puede actuar como parte en el concreto, ¿no? En un proceso en concreto. Entonces, el apersonamiento, ¿qué es? Es la constitución, ¿no? La constitución del sujeto, en este caso es el que llamamos el demandante, como parte. Es lo que en otros lados le llaman a este sujeto, le llaman el actor, ¿no? El actor, en Italia no se habla del dimandante, no, domandante, se dice el actor. Y lo mismo en portugués se habla del autor, que es el actor, ¿no? El actor, que es el que acciona, ¿no? Es autor porque es el que acciona. Y el actor, ¿ah? L'attore. Bueno, pero es la constitución como parte de lo que nosotros llamamos nuestro demandante, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Me constituyo como parte. No lo dice así, ¿no? Ni siquiera lo hay, pero se considera por implícito que esa parte donde él se identifica en el 424, cuando dice el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal, y el domicilio físico y el domicilio procesal electrónico, pues es y corresponde, junto con el 3, para el caso que se dé, auténticamente el acto de apersonamiento del demandado. Es lo que los españoles, que sí lo tienen regulado, le llaman personación. Y la personación solamente la puede hacer un procurador, salvo que la ley lo exceptúe, ¿no? Que es el único que puede presentarse y actuar por otro, ¿no? Los procuradores. Esto nosotros no tenemos, lo tuvimos, ¿eh? Y no se sabe cuándo se perdió en el camino. Ustedes ven las leyes orgánicas anteriores, hablaban del procurador. A un cierto punto desaparecen los procuradores. Nosotros tuvimos procuradores, como igualito que en España, procuradores y abogados. Y que el procurador no necesitaba ser licenciado en Derecho, ¿no? Era una profesión. Bueno, pero eso es cosa del pasado, pero sería interesante ver cuándo hicimos este cambio, que es algo que honestamente no sé, no lo sé. Estaba hasta la ley orgánica del 63, algo pasó después, en algún momento, que no lo tengo reseñado. Entonces, el apersonamiento no está previsto, pero es el acto de constitución del sujeto como parte en donde fija todo lo que es importante en términos procesales. Se identifica como sujeto, cuando dice el nombre, tiene que ser adaptado a los diversos sujetos de derecho. El nombre lo tenemos solamente nosotros, las personas naturales. En cambio, las personas jurídicas tienen denominación, ¿no? Denominación en general o razón social en algunos casos. Y denominación en general, ¿no? Tienen una denominación. Y por tanto hay que adaptarlo, ¿no? Incluso un concebido podría ser demandante, y todavía ni nombre tiene, ¿no? Ni nombre tiene el pobre concebido, pero él puede ser el demandante. Naturalmente, él no actúa, estamos hablando de un sujeto que es un sujeto, ¿no? Es un sujeto, pero que no puede actuar por sí mismo, tal cual es como si ya hubiera nacido y tiene un mes, ¿no? Y entonces es un menor, ¿no? El concebido. La diferencia entre un concebido y un menor, en estos términos, es que uno tiene nombre,
ya oficial, si lo han inscrito, ¿no? Y en RENIEC, y otro no. El otro todavía no tiene nombre, pero nada más de su tratamiento debería ser igualitario. Es él la parte, ¿no? Es el concebido, es el menor, el que fuera. Entonces, todo esto de nombre tiene que ser adaptado, ¿no? Adaptado al sujeto de derecho. Esa es la constitución como parte de un determinado sujeto, señalando su domicilio real. Me constituyo, yo soy yo, todo lo que me identifica a mí como parte, más mi domicilio real. Segundo, todo esto es lo que dice el inciso 2, ¿eh? No me lo estoy inventando. Si actúa por representante, ¿no? Por representante, lo primero es la identificación. Segundo, si actúa por representante, hay que identificar al representante, señalando la fuente de su representación. Puede ser un representante legal, puede ser un representante por apoderamiento, ¿no? Y entonces es en buena cuenta en la parte que se constituye como parte, pero que está actuando a través, no de manera directa, sino a través de representante, porque él no cuenta, estamos en un supuesto de representación necesaria, ¿no? No cuenta con capacidad para poder actuar por sí mismo, o bien no quiere hacerlo y ha otorgado poder, ¿no? Entonces, el poder. Y elemento esencial del apersonamiento, que está ahí todo, siempre todo mezcladillo entre el inciso, sobre todo en el inciso 2, es la fijación del domicilio procesal. O sea, queda constituida la parte. ¿Quién es? ¿Quién actúa por ella? ¿Ah? Ya desde la propia demanda. Y sobre todo la fijación del domicilio procesal. Porque esto es importante, debería ser muy, muy importante, porque debería ser tratado, ¿no? Tratado como una actuación separada con sus propios requisitos claramente establecidos, ¿no? Y las consecuencias del no cumplimiento de los requisitos también. Consecuencia, todo esto es para identificar, es el acto, o sea, lo que uno normalmente pone, ¿no? Pone, a veces pone, me apersono, ¿no? Me apersono a la instancia, me apersono. Esto normalmente se hace cuando ya está abierto el proceso, pero digamos, uno se identifica, ¿no? Pone su nombre, pone sus datos, de que lo identifican, su documento de identidad según los casos, el que se corresponda para el tipo de sujeto y su domicilio real, con lo cual queda perfectamente individualizado, y quién va a actuar o está actuando, si esto lo hace él, que está actuando por él. Entonces hay que tener muy claro quién es la parte, quién es el representante, y la importancia de la fijación del domicilio procesal, ya que está abierta la página del Poder Judicial, lo del domicilio procesal. Uno lo obtiene procedimiento para estas sanciones. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Equipo. Plenos, corte. ¿Acá será? ¿Acá será, Fernando, expediente judicial electrónico o notificaciones? ¿O es por este lado? No me acuerdo dónde está. Sistema de remates, boletín, sistema, oportunidad, buzón, libro, no, orientación, acuerdo. A ver, vamos a ver acá, págalo, no. Mesa, no. Protocolo. ¿Quiere entrar al...? Quiero una casilla. Ah, ya, Aquí. sí, no, No. Ese es el Concernot para verificar las Ah, no. notificaciones, profesor. Entonces, Ya lo vi, regrese. ¿dónde está si no es? Ahí está abajo de consulta de notificaciones judiciales, arriba, a la izquierda. A la izquierda. Ajá, a la izquierda. Arriba, Ah, él estaba Ahí más está, abajo. ahí está. Sistema de Ah, notificaciones electrónicas. Ajá. Aquí uno obtiene, ¿no? Obtiene. Entonces yo quiero mi buzón. Entonces, ¿dónde?
solicitar registro de casilla. Y entonces ahí se pone como abogado, todos estos que son funcionarios, pero también personas naturales. Esto no, al origen no era así, ¿no? Entonces uno también puede ser institucional, puede ser personas naturales para obtener, puede ser el abogado, porque antes estuvo reservado para abogado, ahora lo han expandido, ¿no? Y entonces uno obtiene su casilla electrónica, con eso va, pues, completa, ¿no? Vamos a poner aquí, pone todos sus datos, cha, 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 y obtiene su casilla. Obtiene su casilla, tiene su número, y luego ingresa a virar, ¿no es cierto? ¿No? Fernando. Fernando. Efectivamente, profesora. No, no me regresa. No, no me regresa. Entonces, era acá, ¿no? Entonces, una vez que ya uno lo tiene, pues aquí tiene su usuario, su contraseña, ya se lo dieron, y ya, bueno, ingresa a hacer todas las gestiones que se permiten hacer. Está ahí. Pero, ¿no? Entonces, es ahí. O sea, uno como persona natural o como persona jurídica podría llegar a obtenerlo, ¿no? Ahí por ahí ingresan los escritos, ahí te llegan las notificaciones, todo. Claro. Esto También implementado... está la OCMA también. Ya, pero para los efectos de la casilla es esto, ¿no? Obtenerla aquí, obtener aquí. Obtener aquí. Todo desde casa. Sí, eso está muy bueno. Antes teníamos que hacer la cola ahí en el Poder Judicial. Lo bueno es que funcionan las 24 horas del día, así que no hay nada de que me quede fuera. Eso es algo que tiene que se ha generalizado por la emergencia y que tiene que permanecer y perfeccionarse y mejorarse, ¿no? Los fines de semana también. Claro, eso también tiene sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. Para ver el cálculo del día hábil, ¿no? Por ejemplo. Claro. Tiene sus pros y sus contras, pero todo eso sí, se va perfeccionando. Eso es el futuro que tiene que mejorarse, mejorar también la plataforma que tiene el Poder Judicial, ¿no? Que así como se presenta su página web es bastante confusa, ¿no? No es muy amigable, tiene mucha cosa, ¿no? Ok, entonces, esto es el apersonamiento, que, bueno, eso obviamente como la demanda es el primer acto sí o sí, no es que hay primero, yo puedo primero apersonarme y basta. No, o sea, va junto, ¿no? Va junto. Es lo menos relevante para los efectos de la diferenciación, pero tengámoslo presente, ¿no? Tengamos presente que esto está enderezado a que quede constituida como parte Juan Pérez, la sociedad alfa, quien sea, ¿no? Es la parte demandante. Ciertamente, la parte más sustanciosa es la demanda como acto de postulación de tutela, ¿no? La demanda, ¿cuál es la función de este primer acto, que es llamado en general todo este paquete, es llamado demanda, es el escrito inicial, habríamos de llamarlo, ¿no? El escrito inicial contiene, ¿no? Contiene, es el contenedor y debe ser el contenedor de la pretensión, ¿no? De la pretensión. ¿Qué cosa quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿No? Entonces tiene que identificar a la pretensión. ¿Por qué? Porque esta va a constituir el objeto del proceso. El objeto de ese proceso, sobre qué va a girar ese proceso que el demandante quiere iniciar. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? Tenemos dos elementos, ¿no? Por un lado, los elementos subjetivos, que estos tienen que estar indicados en la propia demanda. Entonces, cuando el demandante se constituye ahí, que esto que yo acabo de decir, que se constituye como parte, a la par está identificándose como sujeto de la pretensión, ¿no? La parte misma, no el representante, la parte misma. Y la indicación del demandado cuando lo dice, ¿no? El inciso cuarto, ¿no? Elementos de la pretensión, elementos. Y los elementos objetivos. Los elementos objetivos, en sentido estricto, ¿no? Porque la pretensión es el objeto del proceso. Pero es importante, me doy cuenta de la importancia cuando leo este proyecto de la Comisión Priori, me doy cuenta de su importancia, que tengamos presente
que elementos de la pretensión también son los sujetos, porque no es lo mismo la pretensión que yo planteo contra hipotéticamente contra Fernando, que aquella que puedo plantear idéntica, pretendo lo mismo por la misma razón contra Josué, contra otro. Ahí tenemos dos pretensiones. ¿Dónde está el elemento diferencial? En los sujetos. En este caso, el demandado. No es igual la pretensión que planteo yo que la que plantea Fernando, aunque se pretenda lo mismo contra el mismo demandado. Son dos pretensiones distintas. Entonces, los elementos de la pretensión no podemos excluir, porque esto nos sirve para identificar la pretensión y distinguirla de otra. La pretensión planteada en una demanda, ¿no? O sea, los elementos subjetivos, los sujetos, ¿no? Los sujetos, que son, antaño le decían las personas, ¿no? Esa es la palabra que usa el código, ¿no? Varias veces. Personas, pero no solamente personas, ¿no? Los sujetos en general, ¿no? Demandante, demandado, demandantes, demandados, podría ser también plural. Y los elementos objetivos, ¿no? Los elementos objetivos que son lo que pido, lo que yo pido, y el por qué pido, ¿no? El por qué pido, la causa de pedir. Todo eso tiene que emerger de la demanda. Si falta alguno de estos elementos, esa demanda no tiene la aptitud de individualizar la pretensión, esto es, el objeto del proceso. Entonces falta el demandado, no se puso el demandado, no está el demandado, o el propio demandante, bueno. Digamos, se olvidó del demandado, ¿no? No hay un sujeto, o no hay petitorio, o vamos a poner la omisión, o no hay causa de pedir. No es que se incumpla con el 4, se incumpla con el 424 que nos pide que tenga todo esto, ¿no? Que indique el demandante, que indique el demandado, que indique el petitorio, que indique los hechos, que indique mis fundamentos de derecho. Pero su ausencia no es un simple incumplimiento del 424, es que su ausencia impide que la demanda cumpla su función primordial, que es determinar cuál es el objeto del proceso, ¿no? Si falta el domicilio, ¿no? Si falta la indicación del domicilio del demandado o no se ha fijado el domicilio procesal, eso no afecta la delimitación del objeto del proceso, pero afecta que en el caso de la no indicación del domicilio procesal del demandante, afecta el acto de apersonamiento, ¿no? La demanda podría perfectamente individualizar el objeto del proceso, per se ya, como escrito, ¿no? Cumple la finalidad, pero el que está más es el apersonamiento, Claro, que es un presupuesto para los siguientes actos, ¿no? Por eso condiciona la demanda en sentido estricto. Pero hay que individualizar pues la función de cada uno de los elementos. Esa es la idea de por qué me detengo tanto en estos aspectos, ¿no? Entonces, si le falta algún elemento o este elemento está poco claro, por ejemplo, no se sabe qué cosa pide, algo ha pedido pero es ininteligible, pues tampoco individualiza el objeto del proceso, ¿no? Entonces, la idea de nuestra demanda es que desde este escrito inicial plantee la pretensión. Hay ordenamientos en donde es apenas un anticipo, digamos, de qué se trata, ¿no? Así en términos muy preliminares, como ocurre, por ejemplo, en el caso que nos atañe de la Corte Internacional de Justicia, en la cual, pues, recuerdan ustedes, no sé, deben haber estado muy chiquitos, porque ya pasaron bastantes años, en el caso del diferendo limítrofe con Chile,
marítimo, diferendo marítimo con Chile, que era limítrofe, pero marítimo, primero se presenta un escrito inicial en donde se anuncia sobre qué se va a pedir la intervención de la Corte. Y entonces es un escrito que tenía 3 paginitas, imagínense, 3 paginitas. Y se pone en conocimiento el secretario de la Corte, y el secretario de la Corte lo pone en conocimiento del Estado demandado, ¿no? Y él también presenta 3 paginitas. Entonces, si el asunto progresa y se llega la segunda fase, que es el segundo momento, que es la presentación de la demanda en forma, que se llaman memorias. Las memorias, que es donde está todo. O sea, hay primero un escrito inicial, igual pasa en el derecho inglés, ¿no? Un escrito inicial así de medio, apenas anunciando de qué se trata, y luego viene la formalización ya completa, ¿no? Es una demanda preparatoria, ya, un escrito preparatorio, digamos. Esto no pasa en el Perú, ¿no? En el Perú la demanda es la demanda. La demanda debe contener la pretensión ya planteada con absolutamente todos sus elementos, ¿no? Sin ninguno que falte. Que falte. ¿Qué es eso, mano? Leonardo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto en la parte del arbitraje, yo tengo entendido que en el arbitraje primero envías una solicitud de demanda, la contestación a la solicitud, y luego yo he visto de que no se habla de demanda en sí, sino de memorial, de demanda y memorial de contestación. ¿Es eso a lo que se refiere? Yo no me refiero fuera del Perú, ¿no? En el arbitraje, efectivamente, sobre todo en el arbitraje institucional, o sea, que se lleva ante centros de arbitraje, primero se presenta una solicitud que tiene unos requisitos conforme al reglamento, ¿no? Indicar en general, ¿no? Sin mayores precisiones sobre qué cosa se quiere que verse el arbitraje, ¿no? Lo esencial, ¿no? Lo esencial para que la otra parte, la llamada, entienda de qué se trata, y luego, después si esto progresa y se instala, se constituye el tribunal arbitral, recién ahí después se da un plazo para que se presente la demanda. Y se llama demanda, se llama demanda. Bueno, habrá algunos exóticos centros que le pongan otro nombre, ¿no? Pero digamos, hay una demanda, y hay una demanda, hay una contestación. Y por lo tanto, o sea, hay un escrito inicial, es muy parecido en el arbitraje, un escrito inicial donde se anuncia en cierta medida, se ponen los datos esenciales sobre qué cosa debe versar el arbitraje, ¿no? Sobre qué, pero puesto en términos muy, muy generales, no es que uno se va a escribir 100 páginas, ¿no? Y ahí podría, sobre todo a nivel del arbitraje institucional, como ocurre, por ejemplo, en el centro de la Católica, pero también pasa en el centro porque es conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que la Cámara de Comercio de Lima lo ha adoptado, entre otros, ¿no? Pues que la parte llamada, invitada, ¿no? Pues plantea objeciones a que ese arbitraje se lleve en el centro, ¿no? Porque dice, no, el convenio arbitral no era para que fuera, yo no tengo por qué arbitrar en este sitio porque no está sometido, no sé cuánto, de no sé qué, ¿no? Se podría. No objeción a que se lleve el arbitraje, sino que se lleve el arbitraje en el centro. Que es más o menos lo que puede hacerse a nivel de la Cámara, de la Corte Internacional de Justicia, lo que puede plantear, ¿no? Lo que puede plantear un estado demandado, ¿no? Un estado demandado puede plantear excepciones preliminares, preliminares, que Chile no lo hizo, pero sí lo hizo en el diferendo con Bolivia, ¿no? Cuando Bolivia lo demanda para ahí sentarse a discutir una salida al mar, pues Chile dice, un momentito, yo no estoy sometido aquí, planteó una cuestión que le salió mal a Chile porque la Corte la declaró infundada, ¿no? Y se fueron, y ya no sé, le he perdido la ruta. Pero digamos, eso que es normal que ocurra en el arbitraje,
al interior del Perú no pasa en el proceso civil. O sea, en el proceso judicial, la demanda es la demanda que contiene la pretensión. No es un anuncio de la pretensión que voy a plantear, sino que debe ya, bajo sanción, entre comillas, de preclusión, plantear la pretensión con todos, pero absolutamente todos sus elementos, ¿no? Ahora, antes de pasar a irnos, quisiera poner que tuvieran muy presente esto, porque resulta que hay mucha gente, y entre ellos los que han escrito el proyecto de códigos. Yo estoy impactada por la cantidad de cosas que encuentro, porque por mucho tiempo yo no le di bola, porque tenía otras cosas que hacer, pero ahora me lo pongo a leer, y en la parte relativa a las excepciones, Fernando, no sé si se ha dado cuenta. Fernando, ¿está Tengo que usted ahí? imprimirlo, profesor, claro. Tengo que Sí, hay que imprimirlo, porque si uno no lo imprime no se da cuenta. Porque es tanta cosa, ni más ni menos dice que los elementos de la pretensión son solamente los objetivos. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo por acá y nos vamos. Era su horror. Proyecto. ¿Cómo lo busco rápido? A ver, acá. Control. No, es que no sé qué buscar. Ay. No. Espérese. Acá. Ya. Acá. Si mal no he visto, si mal no, es acá que lo he visto. Aquí, existe identidad de procesos, mire, cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos y las pretensiones sean idénticas. Existe identidad de pretensiones cuando la causa y el objeto de las pretensiones sean idénticos. Eso es Dante Apolín, que dice que los sujetos no son parte de la pretensión. Y entonces, bueno, esto es dogmática pura de tonterías, ¿no? O sea, pero esto trae como la identidad de los sujetos, esto es importante para la independencia, ¿no? En fin, ¿cómo pueden poner esto? ¿Por qué ponen estas cosas? O sea, ¿por qué ponen estas cosas? O sea, ¿cuál es la utilidad? Jurídica. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? Más bien es contraproducente. Además, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿qué importancia tiene? Bueno, en fin, esto ya es un debate que podríamos abrir. Entonces, dentro de la causa de pedir, lo debatido, ¿no? Causa de pedir, sin duda, están compuestos por los hechos. Esto es lo de causa de pedir, es que los antiguos le llamaban el título, ¿no? El título. La causa. ¿Por qué pides? ¿No? Que es elemento distintivo. Yo puedo pedir lo mismo por 100 causas, ¿no? Por 100 causas. Y indudablemente compuesto por los hechos, aunque hay también los alemanes, algunos que dicen que el objeto del proceso está compuesto solamente por lo que se pide, y eso es muy raro, muy poquito, y no por la causa de pedir. Bueno, está compuesto, la gran mayoría no discute que esté compuesto por los hechos, ¿no? Por los hechos, y hay quienes dudan que también la calificación jurídica de esos hechos. Yo pienso que la calificación jurídica de los hechos, o sea, el encuadramiento jurídico, mi causa jurídica, es parte de la pretensión, ¿no? Este es un tema todo debatido, porque yo pienso, por ejemplo, mientras subsista, por ejemplo, un ejemplo más notorio, es que no es lo mismo que yo demande, ¿no? Que yo demande una indemnización a título, aquí no digo a título, o sea, como que tiene como causa unos hechos,
que yo los califico como que aquellos que me dan derecho a ser indemnizado por responsabilidad extracontractual, que aquellos, ¿no? Que yo digo que esos mismos, pido lo mismo, ¿no? Pido la indemnización y yo, pues, unos hechos que califico como de responsabilidad contractual, o sea, por incumplimiento en general, ¿no? Por incumplimiento. No es lo mismo porque tienen regímenes completamente distintos, ¿no? O sea, tienen notas diferenciales y por lo tanto yo puedo pedir una indemnización por una causa o por la otra y todo me va a cambiar, todo el escenario cambia en los hechos constitutivos, cambia en las presunciones que puede uno encontrarse, cambia en los plazos de prescripción a que está sometido a las unas y la otra, los derechos, esto, se cambia la figura, ¿no? Cambia la figura. Muy bien. Exactamente, profesor. Por ejemplo, en Alemania no se exige la fundamentación jurídica al momento de presentar la demanda. Bueno, desde el momento que la exige, por algo será, ¿no? En el ordenamiento peruano, ¿por qué lo exige? Es preceptivo, es preceptivo. Porque yo tengo que encuadrar jurídicamente mis hechos. Pero sobre esto vamos a ver. Vamos a ir paso a paso ya la próxima semana. Ya estamos semana 5, mucho, nos estamos demorando. Mucho. También la duda, por ejemplo, como usted Tiene mencionó, que profesora, cortarme, Fernando, Tiene que cortarme. Al contrario, vaya al grano. Si no llegamos a la semana 33 y seguimos... Yo le jalo la cuerda, al contrario, profesor. Ya, al grano, no se pierda. Sí. Bueno, aquí lo dejamos porque ya nos pasamos de la hora. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces vamos primero a parar la grabación. ¿Y por qué no me sale? Porque estoy en la sala equivocada. Detener la grabación.